Hola, ¿qué tal? Te saluda Jessica Ortega de tuprofesoraonline.com. En este video quiero enseñarte los elementos de la ficción y en particular para ayudarte a mirar, o sea, qué debes observar cuando estés leyendo textos de ficción. Recuerda que los textos de ficción son aquellos que son imaginarios, o sea, que no son reales y que han surgido de la imaginación del autor, de la persona que lo escribió. Entonces, la ficción en sí tiene muchos elementos, tiene muchas, digamos, cositas de las cuales debemos estar atentos y esas son las que precisamente te quiero mostrar en estos videos. Si no te quieres perder ninguno, suscríbete al canal y con eso también me apoyas. Entonces aquí quiero mostrarles un diagrama, ¿verdad? Que luce como un triángulo y por un lado, ¿verdad? Les voy a mostrar este triángulo y por otro les voy a mostrar una pequeña historia infantil, la cual me gusta mucho y con eso me va a ayudar a mostrarles una introducción de lo que son los elementos de la ficción. Entre ellos vemos en primer lugar a la exposición, que la vemos, digamos, al comienzo de este triángulo, la vemos por esta área, ¿verdad? Luego vemos una complicación, ¿verdad? Cuando todos los elementos de, digamos, de lo que le está ocurriendo al personaje se van complicando, al llegar a un punto en que la historia se complica, ¿verdad? En donde hay un nudo y luego em, la historia continúa hacia un desenlace y al final hay una resolución. Entonces, en la medida en que vayan viendo la historia que les voy a presentar, tengan presente esto porque después voy a irles presentando poco a poco qué partes de la historia corresponden a qué parte de este triángulo. La historia que les quiero mostrar es una historia que está escrita en inglés, se llama La semilla mala, es originalmente de Jory Young y las ilustraciones son de Pete Oswald. En particular es una historia que me gusta mucho, siento que tiene un muy buen mensaje y desafortunadamente hasta ahora creo que no está escrita en español, pero igual se los voy a ir traduciendo para que la vayan comprendiendo, ¿ok? A medida que vayan viendo esta historia, ¿verdad? Que se les vaya contando, ustedes vayan cuestionándose, vayan haciéndose preguntas acerca de quién es el personaje, de quién está tratando la historia, ¿verdad? En dónde se desarrolla esa historia, cuál es el problema o el conflicto que tiene ese personaje, cómo soluciona ese problema que tiene y cuál es el tema de este cuento, o sea, o cuál es la moraleja, cuál es la lección de vida que te deja este cuento a ti. Entonces, tengan eso bien presente para que dejen en los comentarios qué tal les pareció la historia, ¿ok? Entonces tengan eso presente mientras les estoy contando. Entonces aquí, por efectos de también cuidar los derechos de autor, estoy haciendo una extracción de la historia, o sea, estoy mostrando una parte, ¿ok? Recuerden que es una historia infantil, entonces aquí vemos un conjunto de semillas y dicen, oh, sí, es verdad, todas las demás semillas me observan y todas las demás semillas creen que yo no las estoy escuchando. Entonces ellas murmuran y entonces llega otra semilla y dice, oh, ahí va la semilla muy mala. Y aquí dice, bueno, yo nunca pongo las cosas en donde deben ir. Y entonces aquí, ¿verdad? Lo vemos en una pequeña ilustración. Vemos que no coloca el carrito de compras en el lugar donde va, en el estacionamiento del supermercado. Después llego tarde a todas partes. Yo digo chistes en donde nadie, absolutamente nadie se ríe, ¿verdad? Yo nunca me lavo ni las manos ni los pies. Y de hecho miento acerca de ciertas cosas. Inclusive también no hago filas y todo el tiempo digamos, paso por delante de las personas. Ah, es sencillamente así es como es mi vida, ¿no? Pero no todo el tiempo fue así. Yo nací digamos, en un lugar muy humilde, en una, digamos, en una flor de girasol y era un campo pero espectacular. Entonces yo tenía una familia muy grande, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Habían semillas por todas partes, la pasábamos todos juntos, la pasábamos muy bien, estábamos muy cerca unos de otros, pero
de repente todo se nubló y comenzó a oscurecerse. Y todo se puso oscuro. Y después, un gigante. Yo pensé que había salido, yo pensé que ya todo había terminado. Y yo grité y de repente ese gigante me escupió y yo caí en las gradas del estadio y además caí encima de una goma de mascar, encima de un chicle. Y me golpeé duramente y cuando me desperté estaba completamente oscuro afuera y algo cambió en mí. Me convertí en una diferente semilla, completamente. Me convertí en la semilla mala, una semilla muy mala. Sí, estás en lo correcto. Yo dejé de sonreír, yo dejé de observar hacia afuera y comencé a llevar mi vida solitariamente. Yo no tenía amigos, era malo con todo el mundo y había perdido mi propósito. De hecho, vivía adentro de una eh, lata de refresco de Coca-Cola, ¿no? Yo no tenía cuidado, a mí eso no me importaba. Hasta recientemente me vi en un espejo y hice una gran decisión. Decidí que no quería ser más una mala semilla y que estaba lista para ser feliz. Es bien fuerte ser bueno cuando solía ser malo, pero lo estoy tratando. Estoy tomando un día al tiempo, ¿no? Algunas veces se me olvida escuchar y inclusive a veces sigo llegando tarde. E inclusive hablo mientras todo el mundo está viendo las películas y todavía sigo haciendo cosas como que no son tan buenas. Pero a la vez también digo gracias, también digo por favor y también sonrío. E inclusive le abro las puertas, ¿verdad? Le mantengo las puertas abiertas a otras personas. No todo el tiempo, pero algunas veces. Y a pesar de que a veces me siento mal, también me hace sentir, me siento como un poquito bien, ¿no? Es como una mezcla. Y todo lo que debo hacer es manteniéndome haciendo las cosas buenas que hago, ¿verdad? Eso me mantiene pensando que a lo mejor no soy tan mala semilla después de todo, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, ¿no? Volvamos de nuevo a este triángulo, ¿verdad? De Freytag, que aquí tenemos una pequeña imagen de quién lo elaboró, ¿no? En realidad, esto es una representación de cómo la historia, ¿verdad? Cambia a través del tiempo. Esto también lo mencioné en mi primer video, que si no lo has visto, por favor, lo puedes ver por acá. Que en principio las historias, ¿verdad? Desde Aristóteles en Grecia, las historias eran una continuación, ¿verdad? Tenían un inicio, un desarrollo y un fin. Y eso en principio se fue viendo como si fuera una pirámide, ¿no? El inicio, el desarrollo y un fin. Entonces eso con los años se fue modificando y Freytag, que fue un alemán, propuso que las historias debían tener una exposición, una complicación, un nudo, un desenlace, una resolución. O sea, pero digamos que la invención no es precisamente de él, sino el diagrama, ¿no? Porque las historias de ficción son muy antiguas. Entonces, vamos a ver en el ejemplo cómo se vería cada uno de estos elementos en la historia que les acabo de contar. Cada una de estas partes las voy a ir extrayendo y voy a volver a colocar la historia para que ustedes vean lo que significa cada una de estas partes en esa historia y voy a repetir de nuevo la historia, las partes más importantes. En la exposición siempre se presentan a los personajes, se presenta al personaje, al otro grupo de personajes, el ambiente donde se desarrolla la historia y también presenta el conflicto que tiene el personaje. En este caso, si miramos a los alrededores, ¿verdad? Podríamos darnos cuenta en dónde se desarrolla la historia, quiénes
están en la historia, quiénes son los personajes y cuál es el conflicto, ¿no? Los conflictos pueden ser varios, lo vamos a estudiar en otros videos, ¿no? Durante la complicación se incrementa la tensión y cada una de las acciones y decisiones impulsan el relato hacia adelante. Este relato se complica y adquiere cada vez más suspenso. Mientras que en el nudo es el punto culminante, el punto más alto de la historia, en donde la tensión llega a su momento máximo. La acción llega a un punto más emocionante y vemos que también la historia cambia, ¿verdad? De A a B, o sea, la historia cambia radicalmente. Luego tenemos un desenlace que lleva el relato a su conclusión. Los efectos que tienen lugar después del nudo, ¿verdad? Hacen que la acción, digamos, cambie, ¿no? Entonces, todo eso lleva a atar los cabos sueltos que hay en la historia y luego el conflicto comienza a resolverse. Por último, tenemos la resolución, en donde es la verdadera conclusión del relato y en donde el problema está resuelto. Entonces, recuerden, en esta historia, ¿verdad? Estudiamos los personajes, ¿verdad? En principio, la exposición, ¿verdad? ¿Quién es el personaje? Dónde se desarrolla la historia, ¿verdad? Y cuál es el conflicto que tenía el personaje. El conflicto, antes que se me olvide mencionarlo, puede ser del personaje principal con sí mismo, con la sociedad, con la naturaleza o con sus emociones. Entonces, les dejo eso, ¿verdad? ¿Con quién tiene él el conflicto, no? Para que me lo comenten en la caja de abajo. Y luego, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es la lección? ¿Qué nos invita a pensar este cuento? Entonces, les dejo todas estas preguntas, las comenten y me digan su experiencia, ¿ok? Con este cuento. Y tengan presente que la mayoría de las historias de ficción tienen esta estructura. No todas las estructuras de ficción son como esta, pero al menos esta es, la mayoría de las historias de ficción tienen una forma similar a esta. Entonces, espero esto les ayude y no te pierdas ninguno de estos videos. Que estés muy bien. Hasta luego.